vamos a meternos con uno de los temas, yo creo que de verdad más importantes de este momento histórico, que tiene que ver con la ley de glaciares que se aprobó esta madrugada en el Congreso de la Nación. Ya es ley, falta que se saldrá publicada que en 2-3 días, esa gente. Sí, exactamente. Imaginamos. Y bueno, se va a empezar a aplicar en las provincias, serán los gobernadores los que tendrán el poder para acordar las inversiones y demás. Vamos a meternos en el tema y vamos a hablar con Roberto Cacciola, él es presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Gracias, Roberto, por este ratito. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, Roberto, primero tu primera impresión sobre la ley que aprobó el Congreso. Bueno, es una herramienta que estábamos buscando desde hace tiempo, porque de alguna manera lo que se necesitaba con la modificación de la ley es aclarar determinados puntos confusos que tenía la ley anterior, y por otro lado darle mayor autonomía a las provincias, como claramente lo fija la Constitución. Entonces hay un tema central que es muy importante que se conozca, y es que el objeto de la ley no cambia con esta modificación. El primer gran punto es que la protección que pretende la ley queda como estaba. Ajá. Esto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial en tanto tengan una función hídrica estratégica. Primer gran tema, ¿qué significa ambiente periglacial? Son suelos congelados, porque muchos preguntan qué es el periglacial. Bueno, no es la formación blanca común de los glaciares, sino que son zonas cercanas y que tienen superficies congeladas o subterráneas. Sí. Con lo cual, el primer gran punto para que la gente tenga claro es que el objeto de la ley no se modifica para nada. ¿Qué es lo que se cambia con la modificación? Se cambia la concepción de ambiente periglacial, porque independientemente de lo que estaba descrito en el artículo 1, que continúa, en el resto del articulado se le daba mayor prevalencia al ambiente periglacial sobre los glaciares, y en definitiva era prácticamente imposible que en zonas que no tienen ninguna función hídrica estratégica se pudiera llegar a hacer una actividad económica. Ajá. Esto también para que quede claro. La función hídrica estratégica, que entiendo por lo que estás diciendo, Roberto, que es la clave de todo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que tengan una vinculación importante con los cauces de ríos, de arroyos, o sea, que sean vías de conexión con lo que es aguas abajo, la posibilidad de recibir agua que después se transforme en agua potable. Okay. Bueno, eso no está en riesgo, porque de alguna manera lo que tiene que definirse claramente en una revisión en terreno es justamente si algunas geoformas que están dentro del ambiente periglacial cumplen esa función, en cuyo caso no se va a poder hacer ninguna actividad productiva, y si simplemente son masas de superficie congelada, que no tienen ningún tipo de vinculación, que no crecen, no decrecen, no se conectan con una vía de transporte acuífero, por decirlo de alguna manera, bueno, ahí en este caso se va a poder hacer actividad económica. Bien. Minería o cualquier otra. Miguel, dale. ¿Cómo le va, Roberto? Bueno. Y hay soy Miguel Wiñaski, inversiones ya tangibles, Sí. ¿De Sí, qué las tipo inversiones, tiene? bueno, primer gran tema, esto está dirigido fundamentalmente a proyectos de cobre que además van a tener algunos otros minerales asociados. Pero claramente nosotros, por distintas razones, hoy no producimos cobre, y Chile produce 5 millones de toneladas de cobre Claro. fino por año,
Y nosotros tendríamos la posibilidad, con los proyectos que hoy están conocidos y ya verificados desde el punto de recursos minerales, en 5, 6 años, 7 años, dependiendo de cuándo empiece la construcción, en poder producir alrededor de 1.200.000, 1.300.000 toneladas anuales, de prácticamente cero que producimos hoy, porque hay un pequeño yacimiento en Jujuy que no tiene nada que ver con los grandes yacimientos mineros. Si vamos a inversiones, estamos hablando de inversiones que van entre 35 y 40.000 millones de dólares, Qué bárbaro. de las cuales algunas ya tienen RIGI aprobados y hay pendientes de aprobación, pero presentados RIGIs por aproximadamente 30.000, 32.000 millones de dólares más. Roberto, ¿y en cuánto Sí. tiempo empieza a generar empleo real para la zona, para el país? ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente de que se pueda decidir la construcción. ¿Por qué? Tenemos 2 etapas. Estos proyectos hay que construirlos. Si bien tienen campamentos de muchos años, ahora hay que hacer la construcción efectiva, no solamente de las instalaciones de transformación, o sea, porque en definitiva es una industria no es extractiva solamente, sino que se transforma algo que no tiene ningún valor en algo que para el 1.200.000 toneladas que dije representan entre 17 y 18.000 millones de dólares de exportaciones por año. Entonces, la primera gran etapa es la de la construcción. Ahí va a tener una presencia importantísima todo el sector de la UOCRA, porque Claro. en promedio los proyectos mineros, hay 6 proyectos de clase mundial, uno adicional más pequeño, pero que también está en condiciones de ir adelante, y en promedio, para que tengan una idea, cada proyecto, algunos más, otros menos, pero para dar una idea de valor, proyecto minero en promedio va a tener 7.000 personas trabajando en yacimiento en el momento de la construcción. Luego, en el momento de la operación, terminada la construcción... 7.000 personas es un pueblo, es un montón de gente. Sí, definitivamente. Es un pueblo. Repartidas, para decirlo en términos generales, seguramente en 2 turnos, porque normalmente en minería se trabaja 14 días por 14 días de descanso. Entonces normalmente hay 2 grupos de gente en terreno, va a haber una quincena 3.500 y en otra quincena otras 3.500 distintas, también para ejemplificar. Y la verdad que el empleo va a ser importante, eso es empleo directo. Después, conexamente hay empleo indirecto porque hay industrias trabajando para todo lo que es la construcción. Lo que se estima es que hay un factor multiplicador que va a ser de entre 2,5 puntos y 3. Quiere decir que a los 7.000 hay que multiplicarlo por 3. Claro, porque esos tipos que van a trabajar, o sea, señoras, esas personas que van a trabajar, tienen que ir a comer a algún lado, tienen que dormir en algún lado. No, en el campamento. No, van a comer. No, está bien, pero digo, bueno, alguien van a comprar la comida, digo, necesitan de otras cosas, ¿no? Exactamente, los servicios de catering, que en muchos casos, cierta parte va a ser provisión de afuera, lógicamente va a haber comedores, cocina y todo lo que hay hoy en los yacimientos de oro y plata que existen en Argentina, no de cobre porque no tenemos, ¿no? Pero el empleo es muy importante. Y el otro gran tema es la capacitación en una etapa inicial, porque hay que formar muchos recursos. Entonces, una etapa importante que va concomitante con la construcción y en parte hasta anterior, va a ser la formación de operarios mineros, técnicos, 23:30. Y bueno, esto tiene un efecto que va más allá de las provincias que tienen los recursos minerales. Nosotros apostamos mucho y estamos trabajando para que las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que tienen industrias desarrolladas, sean actores fundamentales en el desarrollo de la minería. A ese efecto, y es muy importante porque es cercano, nosotros el día 7 de mayo celebramos el Día de la Industria Minera en San Juan este año. Un año lo hacemos en la rural, con un evento que se llama Minera, y los años pares en una provincia.
Y ahí lo que tenemos estipulado, ya prácticamente decidido con autoridades nacionales y provinciales, es armar la Mesa Minera Federal, dirigida fundamentalmente al tema de proveedores, desarrollo de proveedores y la posibilidad de que expansión de trabajo y de producción no solamente quede en las provincias que tienen recursos minerales, sino que se extienda Bueno, eso es importante. a las provincias que tienen industria. Sí, sí, a las provincias vecinas. Bueno, es muy importante. Roberto, gracias. Ojalá que háganlo bien, porque si lo hacen bien va a haber más. Si no, obviamente que la sociedad está muy atenta, están esperando a ver cómo les sale. Háganlo bien, por favor. No, tenés la plena seguridad que la minería hoy es una de las actividades con más rigurosidad en materia de protección ambiental y de protección de las personas. Bueno. Hoy se premia, para que tengan una idea, hoy se premia al trabajador que se niega a hacer una tarea riesgosa. Hace 30 años se lo castigaba, porque se decía que no tenía el suficiente valor para enfrentar situaciones complejas. Bueno, todo ha cambiado, la tecnología hace que los procesos sean mucho más amigables y la verdad que es una actividad hoy en día totalmente tecnificada y además esencial para la vida, aunque muchas veces no se perciba. Todo lo que te está rodeando en este momento en tu estudio es minería. No tengo duda. O el 90%. Así que es un concepto que tenemos que instalar para que la gente se convenza que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Porque no podemos pretender participar del beneficio de la utilización de celulares, computadoras y todo lo que se te ocurra, pero que no se haga en Argentina, que se haga en otro lado. Gracias, Roberto. Roberto Cachiola, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Gracias. Volviendo a casa, por Mitre.